Hola y bienvenidos a este canal, el Repaso, donde repasaremos las distintas ciencias que existen. Eh, Soy nuevo haciendo videos para YouTube y etcétera, ¿no? La primera ciencia que escogí es la anatomía y veremos el día de hoy como primer video. Esta es una corrección al primer video para aclarar, ¿no? Porque en el primer video no se escuchaba bien la voz. Sí se escuchaba, pero no me gustaba cómo sonaba, ¿no? Entonces, aquí veremos las características básicas de la anatomía, pues, posición anatómica, términos anatómicos y los planos y ejes anatómicos. Para empezar, la posición anatómica. La posición anatómica es muy importante porque aquel que ha estudiado o ha visto algo de anatomía, en todos los libros, estudiantes y profesores, siempre nos dirigimos, digamos, a la posición del cuerpo, la posición en la posición anatómica. No importa que, digamos, relativamente, por así decirlo, ¿no? En la medicina, el cadáver o el objeto o el muñeco esté doblado en dos, cuando vas a disertar o hablar de algo o leer el libro directamente de anatomía, eh, siempre se respeta todo el tiempo, se habla como si el cuerpo o el objeto esté en la posición anatómica o una de las estructuras del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un brazo, del hombro, lo que sea, siempre vamos a dar en cuenta que está en posición anatómica. Y así, junto con la terminología anatómica y la posición anatómica, podemos a, referirnos a esa estructura del cuerpo en un plano más fácil para encontrarnos, ¿no? Bueno, hablando de la posición anatómica, para lograrla necesitamos esto. La planta de los pies sobre una superficie horizontal, los miembros inferiores juntos con los dedos mirando hacia adelante, tal como está aquí. El cuerpo rígido, o sea, recto, ¿no? Los miembros superiores a los lados, en extensión, con las palmas mirando hacia adelante acá, y hacia lateral los miembros inferiores, perdón, y la cabeza erguida con mirada hacia adelante. Esto es la posición anatómica. Siguiente. Vamos a ver la terminología anatómica, o para mí son los términos de relación también, muy sencillas. Aquí está anterior y posterior, superior o inferior, o inferior o caudal, superior o cráneo. Anterior, podemos decir que el pectoral, el pecho es anterior al hombro y el omóplato o la escápula es posterior al hombro, ¿no? Esta es una forma de verlo. Todo aquello que está hacia arriba, hacia superior, hacia craneal, es superior, y todo lo que está hacia abajo, más hacia, apuntando hacia abajo, es inferior o caudal. Un claro ejemplo, aquí vemos el corazón. El corazón es anterior o ventral con respecto a la columna vertebral. Y la columna vertebral es dorsal o posterior al corazón, ¿no? Si se dan cuenta. Pero ¿qué pasa cuando vemos otra parte del cuerpo? Como puede siempre pasar. El esternón ahora es ventral o anterior con respecto al corazón. Ahora, muy importante, siempre esa terminología tiene que ser con respecto a qué, ¿no? O en relación a qué. Por eso yo lo sé decir, términos de relación. Por ejemplo, siempre digo, por ejemplo, aquí la tráquea. La tráquea es superior o craneal con respecto hacia el corazón, ¿no? Y así. Espero que se haya entendido. Vamos a ir practicando con eso. Aquí, bueno, ya vimos superior e inferior, caudal o craneal, ya lo vimos. Ahora vamos a ver medial o lateral, o externo e interno. Externo o interno, medial o lateral, no se refiere a, digamos, algo que está hacia más hacia adentro, hacia profundo. No. Lo que se refiere a qué es lo que está más lejos o cerca de la línea media del cuerpo. Aquí está la línea media del cuerpo. Mientras esta estructura corporal con la cual estemos trabajando o estudiando esté más hacia la línea media del cuerpo, es medial, ¿no? Por ejemplo, aquí el pectoral es medial con respecto al bíceps, ¿no? Y aquí el bíceps es más lateral o externo con respecto al pectoral. O el hombro es externo o lateral con respecto al pectoral, ¿no? Y así podemos estar todo el día. Aquí hay otro ejemplo. La tráquea es lo más medial posible y es medial con respecto a el pulmón. Y el pulmón es medial con respecto al húmero
o al músculo del hombro. Y aquí puede ser al revés también. El húmero, no, este hueso es el húmero, es externo lateral con respecto hacia el pulmón. Y así usamos ese término. Siempre imaginemos la línea media del cuerpo. Bueno, o la línea media de la estructura, la cual estamos utilizando o estudiando, ¿no? Del cuerpo humano. Bueno, ahora esta imagen iba para la otra diapositiva. Proximal y distal. ¿Qué es proximal y distal? Se refiere a que es lo más próximo hacia la raíz del cuerpo del que se está hablando, hacia el torso. Distal, por ejemplo, la mano es distal con respecto hacia el hombro. Pero ¿qué pasa si vamos por acá? Ahora también el antebrazo es proximal con respecto a la mano y también podemos decir que el antebrazo es distal con respecto al bíceps o el brazo. El antebrazo es distal con respecto. Distal es aquello que se aleja más de la raíz de la estructura, ¿no? Y proximal es lo que se acerca más a la raíz de la estructura. Esto se va con más a los miembros, ¿no? Pero igual se utiliza por otros lados. Aquí también el tarso, bueno, el pie es más distal que el fémur o los cuádriceps, ¿no? Y el cuádriceps es más proximal que las pantorrillas y etcétera. Mientras más lejos esté, es distal. Mientras más cerca esté, es proximal, según la relación a qué se estén refiriendo, ¿no? Y por último, los últimos términos será superficial y profundo. Lo más profundo sería, ahora sí, lo más adentro, por ejemplo, las costillas son profundas en relación a el pectoral mayor y el pectoral mayor es superficial con respecto a las costillas. Ahora podemos jugar de la siguiente forma. El corazón es más profundo que las costillas y las costillas están más a superficial que el corazón. Son superficial con respecto al corazón. Siempre hay que relacionando a qué. Ahora veremos los planos y ejes anatómicos, ¿no? Aquí podemos ver un adelanto y vamos con lo siguiente. Aquí se puede ver mejor. Hay tres planos, el plano frontal o craneal, coronal, mejor dicho, plano coronal por la sutura coronal, plano sagital por la sutura sagital, ¿no? Que tiene el cráneo, que hay una sutura sagital una sutura que se llama sutura sagital, entonces por eso se llama el plano sagital, plano frontal, porque en esta área más o menos hay una sutura que es la sutura craneal o la sutura coronal. Aquí la podemos ver. La sutura coronal es esta, digamos, esto es hacia anterior o ventral y esto es hacia posterior, por si acaso. La sutura sagital atraviesa la mitad del cráneo, por eso tiene ese plano, ese nombre. Y la coronal tiene el nombre de sutura coronal o frontal. Mayormente se utiliza la sutura frontal, por eso es que lo puse aquí, ¿no? Pero para explicarlo, puse la imagen del cráneo. Plano transversal es aquel que atraviesa el cuerpo, separando la parte inferior y superior del cuerpo. Ahí iremos viendo todo. Primero, plano frontal. eh, Vamos a ver que el plano frontal es aquel que divide el cuerpo en anterior y posterior. Es como un plano que está cortando el cuerpo, lo atraviesa de esta forma. Y como todo plano, tiene su eje. Y su eje es el antero-posterior, es este que ven aquí en pantalla. Es como un palo que atraviesa de aquí hasta acá, ¿no? El plano antero-posterior tiene movimientos y que se puede lograr con el plano frontal. Perdón, el eje antero-posterior tiene los siguientes movimientos. La aducción. La aducción es todo aquello que, como dicen las flechitas, se acerca a la línea media del cuerpo. Digamos que el brazo estaba aquí y va hasta aquí. O sea, de aquí está acercándose a la línea media del cuerpo. Cualquier movimiento que sea eso es una aducción. Una aducción de cadera. La cadera se está doblando para hacia la línea media del cuerpo. Claramente está aquí. La abducción es
alejarse de la línea media del cuerpo. Se abre, ¿no? De aquí, el brazo que estaba aquí se fue para arriba. Se abre de la línea media del cuerpo. Esa es la abducción, abrir. Bueno, esos fueron los movimientos del eje anteroposterior de su plano frontal, para que quede claro. Ahora, vamos a ver el plano transversal, aquel que divide en superior e inferior el cuerpo. Y su eje es el eje longitudinal, ese que está aquí. Atraviesa, ya que estamos usando el plano aquí, atraviesa de aquí hacia abajo. ¿Qué movimiento se puede hacer? Movimientos de rotación. Por ejemplo, la cabeza solo podría rotar de izquierda a derecha. Y si aplicamos el eje longitudinal en los brazos y en las piernas, como separado, por ejemplo, si estamos estudiando todo lo que es el miembro superior izquierdo y le aplicamos un eje longitudinal, podemos hacer unas rotaciones. La rotación hacia medial, como lo está haciendo este brazo, y todo lo que es este miembro inferior izquierdo, igual, está rotando hacia medial, ¿no? Con las flechitas. Y también puede ser una rotación hacia lateral. Esto es, si aplicamos el eje longitudinal. Solo se puede así, como un palo se atraviesa de arriba hacia abajo, cuando se habla del plano transversal. Este es el eje longitudinal. Si aplicamos el eje longitudinal en el antebrazo, podemos aplicar la de supinación. El eje está aquí y dobla, solo es rotación, entonces rota, entonces esta con la palma hacia arriba se llama supinación. Mnemotecnia, suplica, es más fácil de recordar. Pronación, cuando el eje hace que la rotación sea hacia abajo, la palma queda mirando hacia abajo y es pronación, es pro. Supinación, suplica, pronación no suplica, o sea, no está suplicando, está hacia abajo. Pronación es mirada hacia abajo, de la palma. Siguiente es el eje lateral con el plano sagital. Este es el plano sagital y este verdecito es su eje. Atraviesa por aquí. Está atravesando como un palo y los movimientos que se pueden hacer. Claro que el plano sagital divide el cuerpo de izquierda a derecha, ¿no? Y los movimientos que se pueden hacer es la flexión y extensión. Por ejemplo, esta es una flexión de cadera, la está flexionando la cadera aquí. ¿Qué es flexión y extensión? La flexión requiere, digamos, que se corte el ángulo de movimiento, como aquí en él. Estaba la pierna aquí, se fue para acá, en él. Se acorta, lo está cortando desde la flexión. La extensión extiende el, el movimiento y extiende el ángulo. Por ejemplo, aquí es muy claro. La flexión es para este lado, aquí lo dice, flexión para este lado y acorta, ¿ven? La extensión extiende, entonces es así de sencillo, ¿no? Aquí se dice flexión de cadera porque la cadera está así, eh, en extensión, y luego la levante y se contrae, ¿no? Aquí también el cuello se contrae y se está contrayendo la pierna. Esto es extensión y flexión. Dato curioso, cuando el hombro con el brazo del miembro superior va hacia adelante se llama antepulsión y cuando va hacia atrás se llama retropulsión, ¿no? Esa es una de las mnemotecnias. Para que luego no estén diciendo que no dije esto porque esto es muy importante. Esto se está tratando de los miembros superiores. Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que le den un like, espero que compartan, ¿no? Espero haberme expresado bien, que lo hayan entendido. Tal vez lo hice un poco rápido, pero y es breve. Espero que les sirva para sus exámenes, para la, el entendimiento más que todo, ¿no? De lo más básico de la anatomía. Será hasta una próxima ocasión y bye bye.